Especiales HJCK. Lanzamientos. En la HJCK estuvimos en el lanzamiento de Los Vagabundos de Dios, la más reciente novela del escritor colombiano Mario Mendoza. Este es un libro con un toque de introspección y de reflexión. A partir de las vivencias de Dan Santana, Mendoza nos cuenta la historia de una caída en picada y todo el camino para el resurgir de su personaje. Esta es una historia con la que muchos nos podemos sentir identificados, pero ¿quién mejor que Mendoza para hablarnos de su obra? Yo he preparado 3 puntos, vamos a ver si logro exponerlos correctamente, y son como el detrás de bambalinas del escritor, ¿verdad? Como qué había en mi mesa de trabajo, qué era lo que yo tenía mientras estaba empezando este libro, qué era lo que yo tenía en mi escritorio, cuál era la idea, cuáles eran las influencias mientras yo iba avanzando en las primeras páginas de esta novela. Lo primero que yo tuve claro era el concepto del descenso a los infiernos. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere uno cuando uno dice hay un descenso al infierno? Que es una expresión común en las humanidades. Para mí el ejemplo estrella de todos es un ensayo de Carl Gustav Jung sobre la obra de Picasso. Parece ser que en la trayectoria de ciertos artistas hay un momento en el cual es necesario frenar, parar y descender y bajar a las profundidades. Es un momento difícil, es un momento terrible, le puede pasar a cualquier persona, no necesariamente a un artista, pero en los artistas se nota, se ve con mucha claridad ese momento. En el caso de Picasso es el suicidio de un amigo suyo el que genera ese viaje a las profundidades. Casagemas, un pintor español, se mata, se pega un tiro entre los cuadros, pone sus cuadros alrededor y termina disparándose entre las pinturas. A Picasso lo afecta profundamente. Picasso siente que hay casi como no una culpa, pero sí siente como una responsabilidad de amigo, de no haber estado cerca, de no comprender los signos, de no entender las crisis por las cuales estaba cruzando Casagemas, y en ese momento visita la prisión de mujeres de San Lázaro en París, y empieza ese descenso terrible pero maravilloso, porque deja, digamos, hay una constatación del descenso en una obra que empieza Picasso, que es la etapa azul, ¿verdad? Si ustedes miran la etapa azul de Picasso, es una pintura cuyo color principal es el azul, pero que es como un viaje a las profundidades de una sociedad marginada, sola, endeble. Es un viaje alrededor de los menesterosos, de los olvidados, de los suicidas, de los insomnes, de la gente que vagabundea a altas horas de la noche en la ciudad de París y que no tiene esperanza y no hay redención alguna. Curiosamente, Picasso corta con sus 2 marchantes, no vende nada, no se relaciona, corta con sus amigos y se encierra en su estudio y arranca ese descenso, que son esas pinturas increíbles, y va dejando constancia de ese viaje a las profundidades. Ese es un momento tremendo, porque es un momento en el cual uno debe bajar al inconsciente. Y el inconsciente sigue siendo el eterno desconocido, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que hay algo, que hay unas fuerzas dentro de nosotros, pero cómo descendemos, cómo bajamos a la profundidad. Uno intuye que su vida en buena parte está siendo gobernada por el inconsciente, pero ¿de qué manera? ¿Cómo me relaciono con esa presencia que hay en el fondo de mí? Es muy difícil. Yo siempre recuerdo, en este caso, siempre recuerdo a unos amigos psicoanalistas que estaban conversando y el uno le decía al otro, es que tengo terapia con fulano de tal, que
era es una persona muy conocida en el país, y el otro le dijo, uy, tocará a cincel, ¿no? A mí esa frase, yo entendí el chiste y ellos se rieron entre ellos. Tocará a cincel significaba que este tipo es tan inteligente, tiene tanta bibliografía dentro de sí mismo, que entrar a la terapia y aceptar que no es nadie, que no es nada, que toda la información que tiene no le sirve, es más difícil, ¿verdad? Entonces toca demoler la inteligencia del tipo. Tocará a cincel es una expresión de toca romperle toda la bibliografía y todo lo que sabe y todo lo que ha estudiado para que el tipo logre empezar el viaje, ¿no? Y entrar al inconsciente y entender qué es lo que le está sucediendo. Entonces, el viaje de una persona inteligente es todavía más difícil, porque la inteligencia le impide bajar a la profundidad y a esa oscuridad de sí mismo. Picasso viaja durante cerca de 2 o 3 años, se encierra en ese estudio, como les digo, deja constancia tremenda, una constancia increíble de ese viaje en la etapa azul, y de repente aparece la primera mujer, el primer amor de Picasso, que es Fernande Olivier, que es una pintora. Es la primera vez que Picasso abre la puerta de su estudio y deja entrar a alguien. Él ha estado en soledad absoluta, solo, recogido, enfrentando de alguna manera sus propios demonios, ¿no? Es un enfrentamiento también con uno mismo, es lo que antiguamente llamaban el adversario, ¿no? Hay un momento en el que uno se tiene que enfrentar a sus horrores más inenarrables. Y por primera vez, en 2 o 3 años, Picasso abre la puerta y deja entrar a alguien que es una mujer, es una pintora, es su amiga, es alguien en quien él confía plenamente, y empieza una relación muy dulce, muy amorosa entre ellos dos. De amiga ella pasa a ser una compañera, y Picasso dice por ahí en alguna carta, en algún texto dice, a través de la luz que se filtraba en las cortinas del estudio y que daba sobre el cuerpo desnudo de Fernand, yo reencontré la amistad que había perdido con la vida. ¿No? Bellísimo, es un momento tremendo en donde va solo, va hacia la profundidad, está completamente a la deriva, ciego, no sabe en dónde puede terminar este descenso. Buena parte de los descensos terminan en la muerte. Toca subrayar eso, hay una cantidad de gente que entra en el descenso y no asciende. Nosotros conocemos los casos de los que suben, pero desconocemos muchos de los casos de la gente que se queda en la profundidad y que sencillamente se suicida, se toma un veneno y termina muerto o muerta. Entonces, lo maravilloso de Fernand es que le logra dar la dulzura suficiente, la ternura, la complicidad, la empatía, para que Picasso empiece el ascenso, ¿no? Inmediatamente cambia el color de las pinturas, enseguida desaparece ese azul lunar, lúgubre, melancólico, y aparece un color completamente nuevo que se toma las pinturas, y es el rosa. Por eso se llama la etapa rosa, ¿verdad? Y arranca la etapa rosa, que son saltimbanquis, gente que está en los circos, trapecistas, es el mundo circense. Él suele ir con Fernand a ver algunos de los circos que están en las afueras de París, hace bocetos, mira y se da cuenta que arranca la amistad de nuevo con la vida. Es la ternura de Fernand la que lo saca, la que lo logra empujar finalmente en ese ascenso. Entonces, para mí ha sido muy importante a lo largo de toda mi vida entender algunos pintores, escritores, cineastas que empiezan el descenso al infierno y cómo lo hacen, cómo bajan a la profundidad, cómo enfrentan a su adversario. Salen ilesos, quedan heridos, lo logran o no lo logran, se suicidan. Yo tengo notas y en mi cartelera, mientras arrancaba Los Vagabundos de Dios, tenía varios de los casos puestos y los revisaba todos los días, porque yo sabía que la novela iba a arrancar con un escritor que tenía que enfrentar eso, ¿verdad? Digamos que para mí la novela, la primera idea que yo dejaría
para la rueda de prensa es que es un descenso a los infiernos. Es alguien que tiene que enfrentar eso. Es un novelista que aunque tenga experiencia, aunque tenga mucha cancha, aunque ya sea un tipo adulto, maduro, es un tipo muy inteligente en apariencia, pero va a tener que superar su inteligencia para poder entender su fragilidad, su vulnerabilidad, y tiene que asumirlo con humildad para poder cumplir con el proceso debidamente. Ahora, fíjense bien, esto es algo que también es raro, y es que el alma ha estado enferma desde siempre, ¿no? Siempre. Nosotros, de la misma forma que nos enfermamos del cuerpo y de los órganos, nos enfermamos de la mente permanentemente, todo el tiempo. ¿Cómo curamos las enfermedades del espíritu o de la mente? Es la gran pregunta. Cada cultura o cada civilización busca mecanismos para sanar. En el caso nuestro, la medicina, la religión y el arte, la poiesis, digamos, vienen de un tronco común, ¿no? Eran lo mismo. Digamos que religión, medicina y arte y literatura eran una sola cosa. Por eso un chamán, de alguna manera, encarna el médico del cuerpo, el médico del espíritu, y es el poeta, es el aedo, ¿verdad?, que enfrenta la poesía. De ese tronco común, a la literatura y al arte le quedó algo que pertenece a la medicina, y es la catarsis. ¿Cómo enfrentar la nequia? Nequia es la fuerza del espíritu enfermo, ¿no? De cómo la mente en algún momento nos juega malas pasadas, nos desvía, nos deprime, nos hace jugarretas de mal gusto. ¿Cómo sanamos nuestra mente? Dificilísimo, porque nuestra civilización ha perdido los rituales y ha perdido los mecanismos para sanar la mente. Entonces, uno de esos mecanismos es el descenso al infierno, ¿no? Lo hemos visto en la épica, ahora voy a hablar de eso, lo hemos visto en la tradición de la literatura, pero todavía es posible hacer catarsis. Catarsis es un mecanismo por medio del cual la nequia o la fuerza oscura del espíritu se sana. Y fíjense, cuando una persona está deprimida, uno no le tiene que decir, ay no, vámonos de fiesta, vámonos de rumba, para que salgas de esa tristeza, de esa depresión. No. No, esa persona no necesita eso. Esa persona lo que necesita es más oscuridad, lo que necesita es más silencio, lo que necesita son lugares lúgubres, lo que ella necesita o él necesita es un viaje completamente distinto porque funciona por homeopatía. Lo similar cura lo similar, ¿no? Entonces uno no necesita ni dicha, ni plenitud, ni juerga, ni vámonos para el carnaval, no. Lo que necesito son callejones oscuros, silencios, lugares terribles, hospitales olvidados, clínicas perdidas en algunos rincones de la ciudad, vagabundear a altas horas de la noche y sentirme profundamente solo y abandonado. Eso es lo que necesito para salir finalmente. Entonces, la catarsis es un mecanismo por medio del cual yo encuentro el dolor y a través del dolor, de la homeopatía del espíritu, me sano, ¿no? Los griegos iban finalmente a teatro a eso, ¿no? Edipo se arranca los ojos al final de la última escena y yo lloro como espectador, me comunico con Edipo y Edipo se lleva consigo mi propio dolor. A eso iba uno a teatro en el siglo V de Pericles, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a ver cómo el actor encarna la fuerza de nequia y se lleva la mía con él y yo salgo purificado, salgo limpio, salgo de alguna manera como si se hubiera llevado el actor consigo algo que me estaba haciendo daño a mí mismo. Hoy en día se ha estudiado mucho en la cultura popular el efecto de la telenovela en buena parte de los espectadores. La telenovela tiene un ejercicio purificador, ¿no?, que es increíble. Entonces, los espectadores llegan y en el dolor de la protagonista lloran y sienten y se liberan de sus propias angustias y de su propia tristeza. Entonces, yo quería arrancar una novela en donde quedara claro que desde las primeras páginas, si ustedes revisan el primer párrafo lo dice él explícitamente, ¿no? Uno no se cae en el infierno con un proceso determinado, uno se cae de un momento a otro y lo dice en el primer párrafo como diciendo esto va a empezar y arranca ese descenso
en la primera página del libro. Entonces, ¿cómo sano o cómo curo a ese protagonista? ¿Cómo logro que descienda y poco a poco vamos viendo cómo se libera de esas fuerzas oscuras que lo tienen aplastado? Es un poco el libro. Digamos, esa sería como mi primera idea para acercarme a la novela. Ahora, yo me hago una pregunta obvia y es, ¿le sucederá al lector lo mismo que le sucede al protagonista? ¿Se liberará el lector de su propia nequia leyéndome? Que es algo que a mí me preocupa mucho, porque yo sí he querido entablar ese vínculo con los lectores, ¿verdad? Yo sí quiero que los lectores sientan en el libro algo terapéutico, ¿no? Que hay de alguna manera oscura, casi invisible, hay una comunicación de mente enferma a mente enferma, ¿no? Pero que nos podemos sanar mutuamente. Yo dejo constancia del descenso y en la medida en que dejo constancia del descenso nos vamos liberando juntos. Entonces, es una pregunta que me hago, si los lectores lo van a entender de ese modo o no. Buena parte de las explicaciones que yo tengo para mí, que no sé si funcionan, otra gente tendrá otras explicaciones, pero buena parte de la explicación que yo tengo conmigo mismo de por qué yo tengo lectores, que es una pregunta que se hace mucha gente, pero ¿de dónde? Y descalifican la obra y la academia, mejor dicho, ha dicho de todo sobre mí, pero yo lo que me pregunto siempre es ¿por qué? No solo porque he trabajado la lectura en muchos sitios y porque hay un trabajo de años, sino porque yo creo que hay algo terapéutico. Digamos, yo creo que el secreto de la obra es que tiene una fuerza terapéutica en la que yo me esfuerzo mucho como escritor. Bueno, esa es la primera idea. ¿Listo? La segunda, en literatura hay una corriente que se llama la novela de formación. La Bildungsroman se llama, que es cómo tenemos un protagonista en el cual vemos cómo su carácter se va formando. La novela de formación en literatura casi siempre es con muchachos jóvenes, adolescentes, en donde vamos viendo cómo se forja, y el verbo es fundamental acá, ya lo explicaré, el carácter. Y ojo, una cosa es formar la inteligencia es una parte muy, digamos, reciente de la formación del cerebro. La inteligencia racional está casi toda en el neocórtex, entonces hace parte de una aventura de la civilización que deja en una parte del cerebro su huella, pero en realidad la fuerza del cerebro está en el límbico, ¿verdad? Es algo mucho más irracional y misterioso. Entonces, formar la inteligencia es una cosa, eso es información, eso es un tablero, eso son datos, eso es estudie esto, léase esto, pero ¿cómo se forma el carácter de una persona? Dificilísimo, complicadísimo. Porque no es la inteligencia, es el carácter. Ustedes, algunos que son padres de familia, sabrán y entenderán de qué les estoy hablando, ¿verdad? Cuando uno tiene un hijo o uno tiene una hija, una cosa es formarle la inteligencia, pero ¿cómo le formo el carácter? ¿Cómo hago que se tiemble, que se pare bien, ¿verdad? Que ante algunas adversidades no tiemble, que más adelante no la destruyan o lo destruyan. ¿Cómo hago para que su carácter sea recio? Pero que al mismo tiempo no pierda ternura, dulzura, empatía. ¿Cómo hago eso? Durísimo, dificilísimo. Hay unas novelas de formación que son clásicas dentro de la literatura, como por ejemplo Las tribulaciones del estudiante Torles, de Robert Musil. Ahí uno ve una novela de formación. El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, por ejemplo. Ahí uno ve cómo se va formando el carácter de Andrés. Retrato del artista adolescente, de James Joyce. Ahí vemos cómo se va formando el carácter de Stefan Dédalos. Pero el verbo clave no es formar, el verbo clave es forjar. Se forja el carácter. Y cuando uno va al diccionario y busca el verbo forjar, se da cuenta que el verbo es un verbo que se aplica para los metales, ¿verdad? Es forjar metales. Y casi siempre se usa también para las espadas, cómo se forja la espada. Y se forja a martillazos y en el fuego, ¿no? Uno mete el metal en el fuego y le va dando martillo y le va dando martillo y vuelve y mete en el fuego y saca y vuelve. Bueno, así se forja el carácter. El carácter se forja ante la adversidad. Entonces,
tener a una persona con una vida ideal, si yo tuviera un hijo, por ejemplo, menos mal no soy papá porque sí, me demandarían al segundo día, ¿verdad? Digo sí porque yo pienso que yo sería terrible. Y es que si yo fuera padre, yo tendría que forjar el carácter en la dureza de la vida. Y tendría que enseñarle a ese hijo o a esa hija la dureza. Y tendría que decirle, no, nada, te paras de nuevo, te paras bien, quieto, quieta, aguanta. Ay, que me fue como... Sí, nada, no pasa nada, tranquilo. Ducha con agua fría, 100 flexiones de pecho, salimos a caminar y no ha pasado nada. Ay, que el fracaso, que es que presenté la hoja de vida y en ese trabajo, y no, nada, quieto, no pasa nada. Listo, de nuevo, hoja de vida de nuevo. Te paras de nuevo, te vuelves y te levantas. Punto. No le daría tregua, no le permitiría el espacio para el llanto y mucho menos para la victimización, que es una cosa que hoy en día es muy fácil. Nos han enseñado en las redes una cierta sensibilidad melodramática para la victimización y eso da muchos likes, ¿no? Entonces yo tendría a ese hijo, a esa hija adolescente hipotética, le diría: los likes no importan. Las publicaciones de Instagram son irrelevantes. Aléjate de Facebook, te vuelves a parar y punto. Y ya, ¿no? Que no hay forma, que es que la vida me rechaza, que es que yo no la logro, que es que no pasa nada. Otra vez tienes que volver a levantarte. Y sería muy duro, pero sería muy duro para forjar el carácter. Incluso patrocinaría situaciones en las cuales ella o él sé que le va a ir mal. Claro, que tengo que ir a no sé dónde, sí, allá, vete para allá, listo, al Chocó, al centro, a la guerra, tal, ay, que pueden matar a la niña, pueden matar al niño, sí, que lo maten, sí, claro, es la vida, es parte constitutiva de la vida. Entonces, lentamente, poco a poco, forjar el carácter significa que yo voy pasando el dolor del pronombre personal de la primera persona del singular al pronombre impersonal de la tercera persona del singular. Ese es el proceso, en realidad, de forjar un carácter. Y es, ¿yo sufro? No, ese es un error. Ay, a mí me pasa, ay, es que yo, ¿por qué? Yo. No, personalizar el dolor es el error de la victimización contemporánea. No, hay que pasar el dolor a la tercera persona del singular. Se sufre, ¿no? Como decir llueve. A nadie se le ocurre preguntar quién llueve. No, llueve, punto. Se vende carros. Se vende helados. ¿Quién vende helados? ¿Quién vende carros? No, es un pronombre impersonal de tercera persona del singular, punto. Ahí nadie está vendiendo, se vende. Aquí pasa lo mismo, se sufre. Entonces, a un hijo o a una hija, uno le tendría que decir, ay, cuando diga, ay, yo sufro, no, tú no sufres, se sufre. Es parte constitutiva de la existencia. Así es la vida, toca enfrentarlo. A ti te toca una cuota y una dosis como le corresponde a todo el mundo. Entonces, fíjense que la novela va pasando del descenso al infierno de Adán Santana a personalizar ese dolor, porque él no hace sino lamentarse en todas las primeras páginas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Se me murió mi madre, estamos en pandemia, me accidento, me duele el cuerpo, yo. Toda la primera parte de la novela es una letanía sobre la subjetividad del dolor, pero él poco a poco, lentamente, en la medida en que va enfrentando la terapia, en la medida en que acepta que tiene que ir a terapia, que eso significa pedir ayuda, yo no puedo, no soy capaz, poco a poco va entendiendo el paso al pronombre impersonal de la tercera persona del singular, ¿no? Se sufre. Y él se va liberando en la medida en que entiende que es una parte constitutiva y que él está cometiendo un error tremendo, porque la gente que sufre mucho también tiene un ego muy grande, porque si no, ¿dónde le cabe tanto dolor? ¿Dónde le cabe tanto sufrimiento? En un ego gigantesco. Entonces, él va entendiendo poco a poco, lentamente, que es un ególatra, y un ególatra duro, ¿no? Porque además es inteligente, es un escritor, ha publicado libros, etcétera, y tiene que irse liberando poco a poco. Entonces, lo que yo me pregunté a lo largo de la escritura de la novela es, ¿será que la novela de formación, que casi siempre es gente joven, no es posible hacer una novela de formación de una persona adulta? ¿No se podrá escribir una Bildungsroman de un tipo grande? ¿Se forja el carácter solo en la juventud? ¿No tenemos que seguir forjando el carácter toda la vida, de viejos incluso?
Y esa fue mi pregunta. Y dije, ¿cómo se forja el carácter de una persona adulta? Tremendo, durísimo. Y me esforcé mucho en intentar mostrar cómo va él corrigiendo los errores de carácter que tiene y cómo tiene que volver a bajar a la fragua, cómo tiene que volver a darse martillazos y meterse en el fuego para forjar su carácter de nuevo, ¿verdad? Y entender ciertas dinámicas del dolor y del sufrimiento. Bien, y la tercera idea, todas están intercomunicadas si se dan cuenta. La tercera idea es el viaje del héroe, ¿no? Que ustedes lo conocen bien, se habla mucho del viaje del héroe, sobre todo en el cine, ¿no? Es una gran idea de Joseph Campbell, pero se atribuye en el cine, sobre todo, lo vemos permanentemente. El viaje del héroe es como un sujeto que de repente está en una vida con todo el mundo normal, pero siente el llamado para ir de la vida ordinaria a lo extraordinario. Siente el llamado para ir a lo otro, a lo que está más allá, que tiene que ir donde está prohibido, donde las fronteras impiden cruzar, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de El viejo y el mar, que es una novela preciosa, en donde el viejo Santiago sale todos los días y pesca en el mismo lugar, hasta que dice, no, ¿qué va? Voy a irme allá, donde no va nadie, donde ningún pescador se arriesga, y saca su bote y paga el precio, porque el precio es altísimo. Es algo así, es como el viajero se da cuenta que tiene que ir más allá, porque si no se va a quedar atrapado en los límites de una cotidianidad que lo asfixia. Y empieza entonces el viaje, ¿no? Hay un cruce del umbral, debe cruzar un umbral, casi siempre hay una serie de obstáculos, retos, tentaciones, aparecen voces, llamados, gente que le dice, no, cuidado, por ahí no, va a suceder esto, no, replieguese, échese para atrás, etcétera. Hay a veces voces oraculares que lo apoyan y le dicen, sí, siga por acá, maestros, ¿no? Gente como en los viajes de la épica, los dioses a veces son gentiles y amables y nos revelan y nos dan luces de por dónde, y ese viajero tiene que saber escuchar las señales, tiene que saber oír, tiene que saber vislumbrar, intuir por dónde es la ruta, por dónde es ese camino, hasta que finalmente baja, tiene que bajar también al abismo, tiene que entrar al inframundo, y en el inframundo, en ese enfrentamiento que hay en el inframundo, aparece la revelación o la epifanía. Es ese momento en el que ¡tum!, hay un punto de giro mental y él comprende a qué ha venido, por qué ha ejecutado el viaje. Y en ese momento empieza la transformación, la expiación, y ese protagonista, ese viajero, asciende de alguna manera purificado de los infiernos. ¿Para qué? ¿Para qué ejecuta el viaje? ¿Para qué cumple con ese viaje? Para comunicarle a los otros y para decirle a los otros qué hay más allá de los límites establecidos. A mí me gusta mucho un escritor que se llama Emanuel Swedenborg. Swedenborg es un escritor muy raro, se habla de las correspondencias de Swedenborg. Swedenborg decía que el mundo de lo visible estaba comunicado con el mundo de lo invisible, que el mundo de lo aparente estaba comunicado con un mundo mucho más sutil y profundo, y que había comunicaciones, correspondencias entre esos dos universos, y que un artista, la misión del artista era encontrar esos hilos, saber de qué manera esos hilos van de un lado al otro y dejar testimonio de esa correspondencia, ¿no? Entonces yo pensaba todo el tiempo en cómo hago para que este protagonista, que de alguna manera va a empezar un descenso al infierno, que de alguna manera voy a tener que llevarlo a una forjación a una forja de su carácter, ¿cómo hago para que también cumpla con el viaje del héroe y pueda finalmente ejecutar ese viaje para comunicarle a sus congéneres que hay una forma de sanación que es la que él trae, la que él cuenta? Y miren que esto es muy raro porque uno le aplica esto a los de la épica, ¿no? Claro, a Siegfried, Mio Cid, Roldán, Beowulf y a la épica clásica, Ulises sobre todo, pero lo
maravilloso para mí es que esto se puede aplicar también a la religión. O sea, hay un llamado en la religión y ese llamado cumple con el viaje del héroe de Campbell. Puede ser Siegfried, puede ser Miocid, pero también puede ser Buda Shakyamuni, y también puede ser Moisés, y también puede ser Jesús, ¿verdad? Jesús siente un llamado y cumple con ese llamado, y ese llamado lo lleva a la cruz finalmente, que es su destino inevitable. Pero yo puedo ver el viaje del héroe también en la religión, y lo que el protagonista va sintiendo en la medida en que la novela va avanzando es que el viaje del héroe no solo es su viaje que él está emprendiendo, sino también el viaje hacia lo religioso, ¿no? Yo siempre he dicho que yo soy un religioso sin fe, ¿verdad? Me atrae profundamente y me conmueve profundamente la religión. Y la imagen de Jesús es una imagen en la obra gráfica. Los que han leído la obra gráfica se darán cuenta de la profunda influencia que hay de ese cristianismo primitivo a lo largo de toda la obra gráfica. Entonces, acá también me interesa que el protagonista, en la medida en que va sintiendo el viaje y va entendiendo qué es lo que le está sucediendo, se acerca profundamente a la religión, piensa la religión, siente la religión, se cuestiona sobre su falta de fe, ¿no? Se comunica secretamente con la imagen de Jesús sobre todo, y lo acompaña en ese viaje hasta que emerge purificado al final de la novela. Entonces sería como Adán Santana, el viajero cronista, ¿no? Desciende a los infiernos, forja el carácter y cumple con el viaje del héroe. Esas serían las tres ideas para mí que tiene la novela, sin hacer spoiler obviamente y sin entrar en algo escuelero que sería hacer un resumen o contar la historia que no tiene sentido. Después del lanzamiento y la presentación de su novela, abordamos a Mario Mendoza para hacerle unas preguntas sobre su obra, y esto fue lo que nos contó en la HJCK. Bienvenido a la HJCK siempre. Y de entrada quisiera preguntarte hasta qué punto la historia de Adán Santana y los vagabundos de Dios se convierte en una experiencia colectiva. Yo espero que los lectores en efecto vayan sintiendo que en el viaje de Adán hay algo que nos compete a todos, ¿verdad? Que de alguna manera, si él presiente que se está enloqueciendo, si él presiente que está entrando en la locura total, todos nos demos cuenta que eso nos ha sucedido en los últimos años. No, yo creo que es una sociedad convulsa, es una sociedad muy violenta, es una sociedad muy agresiva. Estamos pasados por unas redes sociales que ya nos fomentaron un ego exagerado, y si uno tiene un ego agigantado ya está en el narcisismo, y el narcisismo es el origen de todas nuestras confrontaciones. Yo creo que el camino que deberíamos seguir es el contrario, desarticular los egos, salir de los narcisismos y empezar el diálogo, que significa escuchar al otro, entender al que no piensa como yo, al que es diferente, al que es distinto. No es fácil, yo no digo que eso sea sencillo, ni que nos convirtamos en sujetos mansos, ni mucho menos, ni obedientes, pero sí creo que deberíamos regresar a las viejas reglas de la empatía, del respeto, de la tolerancia, del afecto, y espero que la novela sirva para eso. Como mencionabas, hay un carácter terapéutico, por así decirlo. Estamos en caída como individuos y también como grupo. Y al igual que en la novela, ¿cómo hacer para transitar ese camino y salir? No que el lector se sienta identificado hasta el punto de la caída y hasta ahí nomás. Sí, de acuerdo, completamente. Yo creo que estamos enfermos y no nos hemos dado cuenta. Es una enfermedad generalizada. Entonces, como somos enfermos viviendo con enfermos, es muy difícil que alguien nos diga, oiga, estamos todos mal, ¿verdad? Pero yo creo que la novela intenta eso, yo creo que la novela intenta que nos demos cuenta de nuestra propia enfermedad. Y si eso es así, entonces si ya logramos diagnosticar, podemos empezar a reflexionar y a decir, bueno, ¿cómo nos sanamos? Y ojalá que los vagabundos de Dios sirva, como tú muy bien los dices, como un proceso terapéutico general. Ojalá, vamos a ver. Yo estoy muy expectante, sobre todo, con la respuesta de los lectores, a ver ellos cómo sienten la novela y a ver si se cumple lo que yo imagino o no, porque también es posible que yo esté delirando y que eso no sea así.
Hay esa primera etapa que mencionabas de catarsis, como de momentos de estar con nosotros mismos, que a veces eso genera mucho temor. ¿Cómo hacerlo sin quedarse también aislados y empezar a salir en conjunto? Exactamente, porque la primera pregunta es aceptar que uno está mal. Entonces uno dice, bueno, yo estoy mal y hago un examen de conciencia, pero enseguida toca reflexionar con los otros cómo logramos entre todos empezar a hacer una reflexión común. Exactamente, yo creo que la novela es eso. La novela es Adán Santana, el protagonista, primero en su soledad y en su autodestrucción, en su depresión profunda, y después él emergiendo para comunicarse con los otros y decir, oiga, ustedes están tan mal como yo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos ayudamos los unos a los otros para salir del agujero? Ojalá que los lectores lo entiendan así, vamos a ver. Mario, y para cerrar, una invitación a los oyentes de la HJCK para acompañarte en la Feria del Libro y también para que se acerquen a los Vagabundos de Dios. Bueno, yo voy a estar en el sábado 20 de abril en la Feria del Libro de Bogotá, en el Auditorio José Asunción Silva al mediodía, a las 12, presentando Los Vagabundos de Dios. Yo espero que tanto la gente que no ha leído, que ojalá tenga la curiosidad y diga voy a escuchar a ver de qué va este libro y a ver qué dice Mendoza, tanto la gente como que lo ha leído vayan y me acompañen, porque para mí es muy importante entablar este diálogo, porque yo creo que la novela busca de alguna manera reflexionar de manera conjunta. Digamos, yo creo que el libro fracasaría si no logra ese diálogo, si no logra esa reflexión entre todos. Entonces, lo primero es reunirnos en la Feria del Libro y conversar alrededor del tema. Vamos a ver. Mario, y un adelantico sobre la segunda parte de Los Iniciados. La segunda parte de Los Iniciados se llama Diario de las Sombras, y Frank Molina va a tener que enfrentar algo que no enfrentó en la primera película, que es el tema psiquiátrico. Tiene que enfrentar que es un enfermo, que está mal, y eso le va a costar, va a tener que pagar un precio muy caro, que es un poco toda la segunda película. Nosotros vamos a estar también en la Feria del Libro el sábado 27 a las 7. Así es que la gente que le gustó la primera película y que estuvo viendo en Amazon Prime esa primera parte, ojalá nos acompañe y ojalá se acerque. Vamos a estar con el guionista, con el director, que es Carlos Moreno, y con algunos de los actores. Ahí está Cristina Umaña, está Cristian Tapan, y ahí está también, por supuesto, Frank Molina, que es Andrés Parra. Listo, Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti. Después de escuchar al autor, los invitamos a leer Los Vagabundos de Dios, el regreso de Mario Mendoza a la novela, que ya está disponible en las librerías. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.